Quisiera, bueno, ya de una vez darle la bienvenida, ¿ok? A esta segunda parte del entrenamiento que versará sobre recursos sociales, ¿ok? En una forma para darle seguimiento al primer curso que correspondió a lo que era la parte de estructura social y que culminó revisando a profundidad lo que es la plantilla para captura de datos en SAIS. En esta parte de ahora vamos a ver, digamos, lo que es referente a la parte de recursos sociales. También miraremos un poco la plantilla y quería comentarle que esta parte de recursos sociales es el tema del artículo de esta semana que publicó José María. Toda empresa debería tener una gerencia de recursos sociales. ¿Ok? Entonces, este evento, digamos, está organizado por la Red SAI de Capital Social de Ciudad Inteligente y Sostenible y apoyado grandemente a través de la tecnología SAI. Pues. El reto que tenemos planteado como sociedad a través de la tecnología SAI es conformar una red de ciudadanos o capital social, interactuando con un alto grado de cohesión social que va a incidir de manera directa en los resultados de los emprendimientos que pudiéramos decir asociados a nuestro proyecto de vida con Venezuela. ¿Ok? Eso sería en primera instancia. Esta parte, digamos, aún creo que por lo que yo converso con mi gente, que ya pasan los 50 actualmente en la red, algunos todavía tienen dudas en algunas cosas y esperemos que se puedan solventar hoy con la presentación de José María y cualquier duda que quede pudiéramos sanarla en el interín de hoy de la respuesta o posteriormente. La presentación va a estar a cargo de José María Rodríguez, ¿ok? Su tiempo de participación será de 90 minutos y 30 minutos para preguntas y respuestas. Por supuesto, le daremos una participación a nuestros invitados especiales para que nos comenten un poco sobre sus experiencias y sobre el apoyo que nos pueden dar ahora en este momento, donde estamos en el proceso de formación de esta red que tenemos aproximadamente ya 2 meses y medio, casi 3 meses. Entonces, también le vamos a dar la oportunidad a la hora de la pregunta y la respuesta, 2 minutos a cada participante, ¿ok? Y habrá un protocolo que al minuto y medio se le informará que quedan 30 segundos y a los 10 segundos se le solicitará que termine su pregunta, ¿ok? Esto ¿por qué lo digo? Porque el evento es grabado, ¿ok? Y luego será distribuido ampliamente. Antes de ceder el micrófono a José María y a nuestro invitado, quiero compartir con ustedes unos pequeños avances de lo que hemos llevado en la red. Gratamente puedo mencionar que la labor del Núcleo 15, que fue nuestro primer compromiso en poder lograr en el tiempo, digamos en un tiempo aceptable, lograr alcanzar la densidad 1. Y esto fue puesto en evidencia por el alto grado de compromiso de estos 15 integrantes, de actuar en cohesión entre cada uno de ellos, ¿no? Para potenciar su confianza y solidaridad y para luego actuar con reciprocidad. ¿Okay? Sabemos que con el núcleo de 15 se ocurrieron 105 interacciones y fueron debidamente monitoreadas y ejecutadas tal cual se planificó. Ahora hemos estado iniciando la conformación del núcleo 225 y aquí necesitamos un poco mayor de colaboración para interactuar, ¿ok? Porque ya no podemos realmente buscar una densidad 1, porque el número de interacciones que podemos lograr con 225 personas está asociado a 22.500 interacciones, que no se pueden hacer, así digamos de forma con lápiz en la mano. Por eso vamos a utilizar la red de tecnología SAI, ¿no? Y quizás en el interín del tiempo o prontamente que nos incorporemos a eso, aunque vamos a hacer un pequeño ejercicio primero para eso, quizás nos pongamos una primera meta de una densidad de 1% en un mes, que parece era muy atrevida, pero ahí es donde necesitamos el compromiso de la gente.
Para esta conformación del núcleo tenemos un archivo Excel para que cada uno de ustedes vaya conociendo las interacciones que nos corresponden a cada uno de los otros miembros, que fomentará la creación del capital social. Hemos avanzado en la elaboración del draft de la visión, misión y valores, y estamos avanzando en la conformación de la estructura organizativa que nos llevará a elaborar, digamos, el manual de operaciones, donde se establecen claramente los objetivos y metas, se definen las tareas, se estructuran las tareas y se asocian a los cargos, se ensambla el organigrama y se asignan los nombres. Sabemos que toda red de inteligentes SAI está necesariamente asociada a una forma de organización que administra su funcionamiento. Esta forma de organizarnos debe ser más orgánica, o sea, no burocrática, que mecanicista, o sea, burocrática, para que la red pueda crecer exponencialmente. En otras palabras, si llegase a transformarse en lo contrario, o sea, que se convirtiera en no orgánica, se atrofiaría. Cuando esto se observa en una red inteligente que no está creciendo al ritmo esperado, es importante hacer un diagnóstico de la organización que la administra. Eso, por ahora, al final antes de la presentación, vamos a ver una demostración de cómo funciona el archivo del núcleo 25 en Excel, haciendo un pequeño ejercicio muy rápidamente que usted nos va a permitir. En este momento también vamos a introducir, en esta parte del evento, se va a introducir digamos, un nuevo concepto. El concepto es DEMOS, que es democracia o gobierno de los ciudadanos. José, digamos, hablará un poco más profundidad, pero yo quiero darle una reseña, que los demos somos todos los integrantes de los núcleos. En el caso del núcleo de los 15, los demos éramos los 15. En el núcleo de los 225, somos los 225. ¿Ok? Con la tecnología SAIS que tenemos, creamos una red de inteligentes SAIS y definimos su estructura organizativa. ¿Para qué? Para que tengamos el manual de organización de ese sistema y que se aplica a todos los integrantes y contiene lo que dije anteriormente, objetivos, metas, obligaciones, tareas y cargos. Además, la política y normas que regirán sobre sus miembros deben ser elaboradas, puestas en práctica y reguladas por los demos. ¿Quiénes constituyen los demos? Los demos los constituye cada uno de los miembros de la organización. Como les dije, dependerá del primer núcleo, que ya conformado el núcleo 15, inicialmente, después se decidirá por consenso de mayoría de los integrantes de los núcleos de 225, de 3.375 y así en adelante. Esto realmente es interesante porque esto aclara muchas dudas sobre quiénes toman las decisiones cuando sometemos alguna tarea, alguna meta, alguna norma, alguna actividad que debamos realizar, ¿no? Entonces, es importante que esto se conozca, que la responsabilidad de los demos es de cada uno de nosotros. Cuando hacemos una invitación para un evento, cuando tenemos que tomar la decisión en algo, la decisión de que si va o no va es de cada uno de nosotros. Por eso es que es algo democracia y gobierno de los ciudadanos, ¿no? Antes de darle la palabra a José, quiero decirle que nosotros estamos en la posición de querer cambiar las condiciones injustas o indeseables por mayores oportunidades, prosperidad y abundancia para todos. Pero es importante escoger la perspectiva desde la cual emprenderemos este cambio. Creo firmemente que actuando en red de capital social es una de ellas. Bienvenidos todos. Realmente es un placer tenerlos aquí nuevamente y ser parte de este evento. Como les ratifico a ustedes, me siento extremadamente orgulloso de ser un coordinador de este equipo por la calidad humana y la calidad de profesionalismo que profesa cada una de las personas que lo integran. Realmente les doy la bienvenida y espero que logremos las expectativas y las metas que nos planteamos para este evento. Gracias y buenas noches. Adelante, José María.
Bueno, muchas gracias, Segundo. Bienvenidos a todos a esta segunda parte del entrenamiento, que como ya Segundo mencionaba, pues se refiere a los recursos sociales. Yo voy, sin embargo, a hacer un breve recuento, aunque tenemos, por supuesto, en el canal de YouTube de la tecnología SAI, tenemos el video de lo que fue la parte 1. De tal manera, pues, que quien quiera ir a más profundidad en los temas que yo voy someramente a pasar, porque nos vamos a concentrar en la parte 2 por razones obvias, ¿no? Son las 8:22. Mi presentación va a demorar más o menos 1 hora y vamos a dejar media hora para preguntas y respuestas. Nosotros tenemos esta noche unos invitados especiales y les quiero decir las razones por las cuales están ellos aquí. Tenemos a la doctora Carlota Salazar. Ella es doctorada en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolla un tema en Venezuela que ella denomina el Estado ciudadano. Tiene un libro escrito sobre el tema y nosotros vamos a invitar a la doctora Salazar a que nos dé una conferencia sobre su temática, porque tiene muchísimo que ver con esta red de ciudades inteligentes y sostenibles. Así pues que en un momento dado de mi intervención le daré brevemente la palabra a Carlota, sencillamente para que nos dé una muy breve reseña de lo que sería su presentación, su conferencia, pero quiero darle el derecho de palabra en el contexto de lo que yo voy a ir hablando. Igualmente está con nosotros la periodista experta en comunicación Elsie Manzanares, de una larga trayectoria en este campo y que trabaja un tema también muy importante para la generación de capital social, porque ese tema de la comunicación, pues no puede haber creación de capital social si no hay comunicación efectiva. Y él sí es experta en esto porque además maneja el aspecto de la neurociencia. Y esto es uno de los conceptos más modernos cuando se habla de comunicaciones. Entonces, igualmente, pues, durante mi presentación, daré brevemente el derecho de palabra a Elsie, que también la tendremos invitada en una conferencia, en un evento que vamos a hacer específicamente sobre eso. La hemos invitado hoy, así como hemos invitado a Carlota, para que se compenetren ya con este equipo que, como he dicho antes, es de muy alto nivel. Todos los que están aquí son profesionales, todos tienen 4º o 5º nivel, de tal manera pues que son personas que tienen grandes expectativas sobre lo que se está haciendo y se está logrando ya con esta red inteligente SAI. Y el otro invitado especial es el doctor profesor Genaro Mosquera. Tiene un doctorado en estadísticas y eso es justamente lo que nosotros en la tecnología SAI manejamos, porque son redes de miles o cientos de miles de personas que, si no es por la vía estadística, es imposible interpretarlas. Es decir, si usted tiene 10 personas o 15 personas, usted puede, por supuesto, sacar conclusiones sobre las relaciones de esas 10 o 15 personas. Y si usted tiene 100, 200, 300 personas, bueno, ya la cosa se pone más difícil, pero si usted tiene 1 millón de personas en la red, la única manera de comprender qué está pasando en la red es si usted utiliza pues, la estadística como ciencia. Y por eso el profesor Genaro Mosquera pues, nos acompaña hoy con el mismo propósito que mencionaba de Carlota y de Elsie, que es pues para orientarnos en un momento dado, que hagamos una conferencia con él, pero hemos querido pues que se vaya compenetrando con este equipo que seguramente pues recurrirá al conocimiento del profesor Mosquera de manera reiterada. Y bueno, un invitado especial que ya no lo debo llamar invitado especial porque es que siempre está con nosotros, que es el profesor Gustavo Machado, profesor de Política Económica de la Universidad del Zulia,
que se ha convertido en un asesor nuestro y que pues es además responsable de los simposios de ciudades inteligentes y sostenibles en el estado Zulia. De tal manera pues que él forma parte del equipo que acompaña al ingeniero Guillermo Manosalva en la Cátedra Libre Alexis de Tocqueville, que funciona en el centro del país, en Valencia, pero que tiene su rama o ramificación en el estado Bolívar, en el estado Zulia también, y ahora va hacia los estados andinos, porque están organizando el 4º simposio en la ciudad de Valera. También, pues, como invitado especial, tenemos al amigo Ricardo Cuberos, que es de la empresa ESRI, y está aquí con nosotros, también con Ilsi Vázquez. Y bueno, ellos son, vamos a decir, familia nuestra en el sentido empresarial, porque ESRI trabaja con SAI, SAI trabaja con tecnología ESRI, así pues que invitados, el doctor Cuberos es arquitecto y dirige la cátedra de arquitectura también en la Universidad del Zulia y es una persona, pues, por supuesto, muy versada en estos temas, ¿no? Así pues que bienvenidos todos nuestros invitados y entrando formalmente en materia, vamos vamos ya a ver aquí. Ok, decíamos al comienzo, la semana, cuando cubrimos la primera parte, en esta lámina, que eran dos grandes temas. El tema de la estructura social, que lo vemos en el gráfico arriba a la derecha, y el tema de la influencia social. Son dos cosas muy ligadas al capital social, porque el capital social lo definimos como los recursos contenidos en la red. Pero esos recursos se transmiten, se transfieren, ocurren las llamadas transacciones sociales dentro de la red. Y no solamente circula información en la red, sino que recursos se movilizan dentro de la red. Y eso ocurre a través de la influencia social. O sea, que son dos cosas importantes que entender. Entender la estructura social en la cual ocurren las transacciones y entender la influencia social que tiene que ver con el contagio o la transmisión de esa información dentro de la red. Menciono pues que en la presentación que todos ustedes tienen, porque va con la invitación, ustedes tienen esta misma presentación que yo estoy haciendo hoy, o sea que hay unos enlaces a los cuales yo no voy a ingresar, pero por favor hagan referencia a ellos. Por ejemplo, este enlace aquí, que está bajo el globo, es el libro que nosotros actualizamos semanalmente con nuestras columnas. Es muy importante estar al día en eso porque siempre tratamos temas nuevos que van esclareciendo más esta área llamada capital social. Entonces, repito, no vamos a entrar ahí. Igualmente, pues en esta segunda lámina tampoco me detengo porque aquí está en LinkedIn, está toda mi currículum y aquí hay algunas reseñas simplemente de quién soy yo, pero tampoco pues aquí nos vamos a detener puesto que esto ya lo hemos visto con anterioridad. En esta tercera lámina hay un primer video que ya todos ustedes me imagino han visto, que es un video introductorio al capital social, que se hizo hace ya como un año, pero que tiene una gran vigencia porque lo utilizamos mucho. Hay un micrófono abierto, por favor verifiquen que los micrófonos estén cerrados para que no se haga ruido, por favor. Entonces les decía pues que este primer video que menciono aquí en esta lámina es sobre una introducción al capital social, pero el otro video al cual les pido por favor que lo escuchen, lo vean con cuidado, es un video muy corto, pero habla sobre cuál es la relación entre capital social y cohesión social. El video es hecho por un profesor de la Universidad Autónoma de México y los conceptos pues son extraídos de las áreas de la ciencia política y la sociología.
muy pertinente y muy interesante, a pesar de ser un video muy breve. Por favor, insisto en lo de los micrófonos. ¿Quién tiene un micrófono abierto que está haciendo ruido? Por favor. Hay un micrófono. Si yo veo aquí la pantalla, pareciera que es este Juan Pablo Gómez o Eivor. El micrófono de Eivor está abierto y el de Juan Pablo Gómez también. Por favor, ciérrenlos, porque si no se hace ruido. Entonces, bueno, continúo. No, el mío está cerrado, lo acabo de abrir en este momento. No, está bien, está abierto, Eivor. Tu micrófono, la pantalla lo muestra abierto. Lo voy a cerrar. Voy a tratar de cerrarlo por aquí, pero no me está permitiendo. Voy a ver aquí. Ok, ahora sí está cerrado, Eivor. Ahora sí está cerrado y queda nada más el de Juan Pablo Gómez abierto. Bueno, ojalá que no haya ruido por ese lado. Bueno, continuamos entonces. Igualmente, pues otro enlace aquí es sobre el entrenamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces añadimos alguna lámina, por supuesto, ya eso no debe ocurrir puesto que ya es estable, ya hoy es el día del entrenamiento, pero si ustedes bajaron la información ayer o antier, quizás están perdiendo una lámina o dos. Muy bien, en la primera parte, nada más a manera de repaso, aquí también hay un pequeño video, no lo vamos a ver, pero tratamos de la estructura social y esta lámina muy importante porque resume básicamente lo que se hace en una red SAI. Son 4 etapas. En primer lugar, se identifican los actores sociales de la red, se segmentan para poder entender la información de la red adecuadamente. La información tiene que estar segmentada de los actores sociales. Y si nosotros hablamos de los análisis estadísticos tradicionales, generalmente, cuando no hablamos de estadísticas en redes, generalmente esas estadísticas, entonces los sociólogos, los politólogos las hacen sobre los actores sociales. Es decir, usted va a caracterizar a los actores sociales para entender lo que está ocurriendo o lo que pudiera ocurrir en el problema o proyecto de investigación que usted tiene. Pero en este caso, los actores no actúan de manera individual. Por eso en la segunda etapa conformamos la red y empiezan a ser producto de las interacciones entre los actores sociales, empiezan a ser una estructura social. Pero en la tercera etapa viene el proceso de transmisión de información, intercambio de recursos, utilización de recursos y viene lo que se llama pues la influencia social. Definitivamente el micrófono de Juan Pablo Gómez. Si tú puedes contactar. Sí, ya le envié un mensaje. Ya le envié un mensaje, José. Sí, por favor, que cierre su micrófono. Sí. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, la cuarta etapa, pues, es los proyectos. Porque SAI trabaja con proyectos. Es decir, cuando usted ingresa a la plataforma, usted no va a tratar con actores sociales si no hay un proyecto definido. SAI lo primero que le dice, ¿cuál es su proyecto? Y el proyecto tiene que estar definido porque luego es que se van a incorporar los actores sociales a ese proyecto. Y este es un ciclo entonces que no cesa. Se definen proyectos, se identifican actores sociales, que se les llama comúnmente stakeholders o interesados del proyecto, se estudia la estructura social del proyecto, se generan las interacciones, ocurre la influencia social. ¿Por qué? Porque hay transmisión de información, porque hay intercambio de recursos, porque hay generación de recursos, porque hay utilización de recursos y, por supuesto, los proyectos van cumpliendo con sus objetivos y metas. Tampoco nos detenemos aquí, pero fundamentalmente quiero que entendamos que cuando uno habla de redes físicas, por ejemplo, muy común en el área de computación, de sistemas, uno ve lo que tiene a la derecha. Uno ve lo que se llama la topología de las redes. Cuando hablamos en términos de las ciencias sociales, también hablamos de redes, pero las diferenciamos en 2 tipos de redes.
Y la red la llamamos un sociograma. Así llaman los sociólogos lo que en matemática nosotros o en ingeniería simplemente llamamos una red. Los sociólogos lo llaman sociograma. Entonces, esto que vemos aquí en el centro son dos sociogramas de lo que se llama una red egocéntrica o personal. Y hay, por definición, dos tipos de redes: las redes sociocéntricas y las redes egocéntricas. No nos detenemos más aquí, puesto que, como dijimos ya, esto es parte de la primera parte del entrenamiento. Esta es una red típica sociocéntrica. Como ven, no hay un actor social central. La red tiende a ser de dimensiones mucho más grandes. El punto rojo pueden ser países y podemos estar analizando el intercambio comercial entre países. Puede ser una comunidad y estamos nosotros estudiando el intercambio que existen entre integrantes de la comunidad que están en proceso de construir una escuela en la comunidad, y entonces estas son las interacciones sociales que ocurren entre alumnos, padres y representantes, profesores, y aquí estamos estudiando las interacciones sociales. Como decíamos antes, esto no lo puede estudiar usted de otra manera que no sea estadísticamente. Es imposible, con este número bajito de nodos. Pero si nosotros estuviéramos estudiando, por ejemplo, en una red de telemedicina, y estamos hablando de la población venezolana, porque estamos estudiando los pacientes y los médicos y los equipos médicos, entonces ahora está hablando usted de una red de, no de cientos de miles, sino de millones de nodos. Imposible estudiarlo de otra manera que no sea estadística. Entonces, por eso tenemos que meternos en el elemento estadístico. Pero vamos, antes de hacer eso, a ver aquí un aspecto que lo vamos a ver como una constante en todo proyecto SAI, que es que usted va a manejar dos cosas: una organización formal y una informal. La organización informal es propiamente la red que usted está definiendo, pero la formal es la estructura que va a administrar esa red. Y SAI conoce las dos cosas porque el administrador de la red le dice a SAI: bueno, mira, estos son los actores sociales que conforman la red y van ingresando paulatinamente, pero la estructura que administra la red es esta otra. No están divorciadas, porque como vemos la persona X, usted tiene que poder identificarla en la estructura. Si la identifica en la estructura, me la tiene que poder identificar en la red. Y nuevamente, usted en la red va a definir estadísticamente cuáles son las relaciones y la centralidad que tiene la persona en la red. Por supuesto, aquí el elemento que voy a tocar de primero con mis invitados especiales es con la comunicadora social Elsie Manzanares, porque aquí ya estamos hablando de cómo los actores sociales empiezan a comunicarse, empiezan a conformar grupos, que entonces los vamos a analizar estadísticamente. En matemática los llamamos cliques. También es una terminología que se usa, no tan popular, pero sí es conocida: un clique, un grupo. Y se conforman componentes, se estudian facciones, se estudian una serie de otras combinaciones estadísticas que vamos a analizar, pero al final siempre los actores sociales se van a estar comunicando. O sea que si la calidad de la comunicación no es óptima o deja que desear, usted está perdiendo posibilidades de generar capital social. Entonces, como dije, Elsie no nos va a dar una conferencia ahorita, nos va a dar un abreboca de lo que sería su conferencia en el contexto de la formación de capital social. Adelante, Elsie, por favor. Muchísimas gracias, José María, por la oportunidad de estar en este equipo que bueno, por lo que veo es de verdad un lujo estar aquí esta noche, así que muchísimas gracias. Mi trabajo consiste, como bien lo dijiste, estoy trabajando no solamente la comunicación, sino la neurocomunicación, que es esta comunicación de vanguardia que nos lleva al autoconocimiento del ser humano para poder tener unas relaciones mucho más sanas, es decir, en la medida en que nos
conocemos mucho mejor en todo el ámbito psicológico, en esa medida vamos a tener un mejor relacionamiento y vamos a tener un sistema inmune social, empresarial, etcétera, mucho más sano. Todo esto lo hago valiéndome de las investigaciones en neurociencia que han sido enfocadas y que han dado plataforma a esta comunicación. Es decir, el trabajo desde los sentidos, cada uno de los sentidos, incluyendo los dos nuevos sentidos que reconoce la neurociencia, como son la propiocepción y la interocepción, como una forma de comunicación y llevar todo este aprendizaje y esta plataforma que nos ha dado la neurociencia a la comunicación, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista empresarial y social. Entonces, efectivamente, como bien lo dijiste, pues esto es una interacción y los seres humanos estamos a diario. Si hacemos algo a diario de acá adelante es comunicarnos, inclusive hasta comunicarnos con nosotros mismos, con ese diálogo interior que se llama la red neuronal por defecto, que es cuando tenemos ese diálogo que no siempre es positivo porque siempre está o viendo hacia el pasado o hacia el futuro. Y de lo que se trata esta comunicación de vanguardia es centrarnos en el presente para tener mayor éxito. Entonces, esto es, digamos, una semblanza del trabajo que estoy haciendo y pues será un gusto poder conversar y trabajar y hacer incluso unos ejercicios juntos para desarrollar algunos de estos aspectos de la comunicación. Muchas gracias, Elsie. Yo creo que ha sido una abreboca excelente. No creo que los que están aquí ninguno se vaya a perder esa conferencia. Yo por lo menos no me la pierdo. Debe ser algo interesantísimo, ¿no? Te agradecemos mucho y seguramente pues Segundo ya te contactará para fecha y explicarte cómo preparar el flyer. Claro, explicarte cómo son los eventos SAI. En el último evento SAI que hicimos, tuvimos una participación sobre las 100 personas y una distribución a más de 500 personas. De tal manera, pues, que ahí nos empleamos a fondo porque lo que tú tengas que decirnos, ten la plenísima seguridad que le vamos a sacar muchísimo provecho. Entonces, bueno. Será un placer y yo nuevamente agradezco y con muchísima pena, como le dije hoy temprano a José María, he pasado todo el día en cama y no quería fallar a esta invitación, pero de verdad que con mucha pena tengo que retirarme porque tengo mucho malestar en este momento. Gracias, Elsie, por el esfuerzo y por tu presencia. Nos vemos pronto. Gracias, Elsie. Muy amable de tu parte. Mil disculpas y todo el éxito y cuenten conmigo. Gracias, Elsie. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Bueno, entonces continuamos aquí, ¿verdad? Y en esta próxima lámina, que no me detengo porque también Segundo en su introducción habló pues de que ustedes en este momento, el SAI de las ciudades inteligentes y sostenibles está justamente en esta etapa. Está definiendo luego de su visión y misión, sus objetivos y metas, sus tareas, obligaciones, cargos, para al final tener un manual de organización. Ese manual de organización va a ser muy útil, porque ustedes saben pues que hace algún tiempo atrás, breve tiempo, pero ya han transcurrido algunas semanas, tuvimos una reunión con un excelente equipo de trabajo que dirige el profesor Adalberto, consultor en materia empresarial, y con él quedamos con el compromiso de ver cómo los dos equipos de trabajo se integran. Seguramente cuando Segundo termine el manual de organización, ese va a ser un material para el equipo del profesor Adalberto extraordinario, pues para ver el alcance de lo que esta red SAI se propone. Segundo también habló de esto, yo no me voy a detener aquí, pero aquí hay otro video que les recomiendo altamente que vean para que se vea con claridad por qué las redes SAI tienen que ser mucho más orgánicas que mecanicistas. O sea, si se transforman en más burocráticas que orgánicas, se atrofian.
porque una red SAI tiene que ser plana, lo más plana posible, porque una red en sí, por definición, no tiene jerarquía, pero como hay una organización que la administra, esta tiene que ser lo más plana posible. No puede tener la burocracia de una empresa de producción o de una empresa o de una oficina de un gobierno. Tiene que ser muy orgánica, donde por definición los integrantes de la red son todos líderes. Esa es una definición básica de un integrante de una red. En una estructura burocrática, los líderes se designan y el resto de la organización sabe que esos son los líderes. En una red, por definición, todos son líderes. De tal manera que la organización que administra esa red no puede ser burocrática porque se cae en un contrasentido. Ahora, aquí hay un elemento de esta lámina que yo no me voy a detener mucho porque, digamos, este SAI no ha llegado hasta ahí, pero como va avanzando rápido, de la empresa me recomendaron, cuando vieron la presentación, me dijeron que ya este SAI estaba listo para introducir el concepto de demos. ¿Qué es el demos? Y no es plural demos, sino es en singular porque esa es una palabra griega, ¿verdad? Que lo que significa es pueblo, ciudadanía, y que en su conjunto esos ciudadanos pues conforman eso, el demos. Esto viene de la Grecia antigua, cuando en Atenas se hicieron los verdaderos primeros intentos de democracia. Nunca llegó a ser una democracia como hoy entenderíamos el concepto de democracia, porque en primer lugar en aquel momento se hablaba de las ciudades-nación, pudiéramos decir, y hoy en día se habla de los estados-nación. O sea que simplemente por dimensiones, donde se hablaba de democracia en Grecia, en Atenas específicamente, estabas hablando de ciudades, no estabas hablando de países. O sea que esto es todo un tema, ¿verdad? Que los politólogos y los sociólogos y también los economistas, los científicos sociales en general, pues trabajan a profundidad. Pero ¿por qué se relaciona esto con SAI? Porque en todo SAI, ¿verdad? Usted tiene que definir un demos, que es quién va a gobernar la red. La red necesita ser gobernada. ¿Por qué? Porque una vez que usted tiene definida el manual de organización, que ya sabemos de qué está compuesto, ahora usted tiene que definir las políticas y las normas dentro de la organización. Porque ninguna asociación humana funciona, ¿verdad? Sin una norma y unas políticas que la rijan. Pero como el SAI, por definición, su forma de gobierno es democrática, porque si no es democrática, tuviera que ser autoritaria o tuviera que ser oligárquica, ¿no? Es democrática, por definición. El SAI está concebido para operar democráticamente, porque la red, al ser plana y al ser todos líderes, no concibe otra forma de funcionar que no sea democráticamente. Por lo tanto, necesitas un demos. Ahora, ¿cuál es el demos? El demos es, cuando usted crea la red, el demos es la totalidad de los integrantes del núcleo de la fase 1, que ustedes como recordarán en el entrenamiento primera parte, la fase 1, el núcleo es de 15, porque es 15 a la 1. Pero cuando la fase es 2, la potencia pasa a ser 2, o sea, ahora es 15 a la 2, 15 al cuadrado, que es 225. Ahora el demos es de 225. Y así el demos va cambiando con el núcleo, porque la red siempre crece en una potencia mayor que el núcleo. Para los que me estén escuchando por primera vez, esto debe ser un poquito enredado. Por eso los invito a que vean la primera parte del entrenamiento, porque no puedo regresar a explicar con detalle, sino solamente decirles aquí a manera de refrescar lo que ya hemos hablado, de que toda red crece exponencialmente, pero lo que la hace crecer exponencialmente es un núcleo cuya potencia es 1 grado inferior al tamaño de la red. O sea, si usted aspira a tener una red de 3.375 personas, que es 15 elevado a la 3,
usted tiene que tener un núcleo de 15 elevado a la 2, o sea, n-1, ¿verdad? 15 a la 2, que es 225. Y ese núcleo es el demos. ¿Por qué? Porque si la red tiene 3.000 personas, ¿quién gobierna esa red? El demos. Y el demos, ¿quiénes lo conforman? El núcleo de 225. O sea que las normas y las políticas van a ser creadas, van a ser sancionadas y van a ser reguladas. Hay un eco. Van a ser reguladas por el demos. Acuérdense que toda norma pasa por esas 3 etapas, o toda política. Usted la crea primero, usted luego la pone en vigencia o en vigor, y usted luego tiene que estar monitoreando para regularla. ¿Quién hace esas actividades en la red cuando la red tiene 3.000 personas? La hace el demos, que tiene una potencia menos. Es decir, si estoy armando una red de 3.375, la hacen las 225. Pero ¿cómo toman sus decisiones? La toman por mayoría. ¿Qué tipo de mayoría? Absoluto, relativa, lo decide el demos. ¿Alguien más debe estar integrando esa toma de decisiones? Lo decide el demos. O sea, el demos toma las decisiones de gobierno del SAI. No me detengo aquí más, solamente le digo que quien quiera leer un poco más de los basamentos teóricos, el doctor Robert Dahl, uno de los politólogos norteamericanos de mayor reconocimiento universal, en su libro La democracia y sus críticos, es donde desarrolla estos temas en profundidad. No nos detenemos ahí, ahora entramos aquí a la parte estadística, pero antes de entrar a la parte estadística, yo voy a recurrir a la sapiencia de uno de nuestros invitados especiales, que como les dije antes, trabaja el tema del Estado ciudadano. Carlota Salazar es una experta en el tema, ha escrito libros, como les dije antes, es doctorada en la Universidad Complutense de Madrid. Además es una persona muy, a pesar de sus amplísimos conocimientos, una persona sencilla, con la cual uno trabaja muy agradablemente, y la estamos invitando pues a que también nos ilustre con una conferencia que puede organizar la red, ¿verdad? Pero en esta oportunidad le pedimos que también nos dé un abrebocas de lo que sería su conferencia sobre el Estado ciudadano. Adelante, Carlota. Tienes el micrófono cerrado, Carlota. Continúa cerrado. Ya va. No atropelles. Mira que esto se le van a uno. Yo no sé por qué entré por el teléfono, no pude entrar por la computadora. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, primero, José María, muchas gracias por la invitación. Igual que la profesora Elsie, considero que es un grupo privilegiado y me honra estar entre ustedes. Yo quisiera saludar de manera especial a mi profesor Genaro Mosquera. Genaro, que está con nosotros, por favor, dígame si era el que estaba en la Gran Mariscal de Ayacucho. Tienes cerrado el micrófono, Genaro. Yo te puedo decir que sí, pero deja que Genaro te diga. Ok. Sí, efectivamente soy el mismo. Un poquito más acelerado, pero mire, qué estamos alegría. al pie del cañón siempre. Qué alegría. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y a Milton Granado, unas conversaciones de lo más bonitas que tiene la universidad. Bueno, mire, pasa lo siguiente, que José María necesita su tiempo para su exposición, que está bien interesante. El tema del Estado ciudadano, nosotros lo venimos trabajando desde el 2016, un equipo que conoce el profesor Mosquera muy bien, que es Elizabeth Dinicio, Luis Medina. Nosotros conformamos una asociación civil que se llama Cátedra de Construcción de Ciudadanía, junto con la Fundación Alberto Adriani, presidida por el doctor Román Duque Corredor, y que tiene como concepto el tema de construcción de ciudadanía, porque el pensamiento de Alberto Adriani así lo tenía. De las actividades que allí realizamos surgió la idea, ¿no? La idea del Estado ciudadano. La idea del Estado ciudadano es un Estado
que tenga como norte la organización de la sociedad, el fortalecimiento de la sociedad, la formación del ciudadano. Porque nosotros vimos en las actividades que realizamos, en las personas que graduamos, porque hicimos una primera corte que tuvo mucho éxito en las instalaciones del Instituto IUCSO, que la gente quiere hacer cosas, pero la gente no tiene la formación. La gente le falta la formación no solo académica, ¿no? Sino también la formación para la democracia, porque aquí hay 3 temas que son importantes. Uno, la cultura política del venezolano, que bueno, es la cultura del vivo criollo. La democracia se entendió como voto y hago lo que me da la gana. Ese es un tema, ¿no? El otro tema es la cultura del individualismo, ¿no? El venezolano, ya eso tiene una ancla, pues, más atrás, en el sentido de que el venezolano siempre ha estado excluido, según mi tesis, por supuesto, por el tema de los grupos, de los cogollos, que lo han apartado. Entonces el venezolano está muy lejos de todo lo que tenga que ver con el Estado y con sus instituciones, y busca su solución en su familia y en sus amigos, en sus allegados, y entonces se refugia, pues, en el individualismo. Entonces, esos son 2 características importantes, y la otra característica importante es el tema de la formación. Les repito, la gente necesita formación, y necesita formación para la democracia, para vivir en democracia, y para vivir en democracia y para vivir en colectivo. Entonces, es un Estado, y nosotros ideamos un Estado que tenga como norte esa formación. O sea, la formación ciudadana, la formación hacia el colectivo, la formación en la solidaridad, la formación en la confianza, la generación de valores para la democracia y para la convivencia. Entonces, por eso es que hablamos de un Estado ciudadano, un Estado ciudadano donde debemos hacer unos cambios, porque dentro de los 5 poderes públicos que existen en Venezuela, el poder ciudadano está integrado por diferentes funcionarios y funciones públicas, como la Fiscalía, la Contraloría. Y nosotros lo ideamos como un poder autónomo que se encargue a nivel nacional de la organización de la sociedad. Para que sea libre, no para que esté al servicio de un partido político. Y por supuesto, pues, se organice como quiera, se organice en consejos comunales, se organice en asociaciones civiles, pero que forme parte y por eso me llama mucho la atención el trabajo que ustedes están haciendo con relación al capital social, porque es sola esa comunidad, esa sociedad organizada en asociaciones, en gremios, en sindicatos, en grupos de poder, en grupos económicos, en grupos de opinión, en diferentes organizaciones que tengan objetivos comunes, y que esa actividad unido, pues, los potencie y les dé mayor capacidad de actuación, y eso es lo que se llama capital social, pues. Nosotros tendríamos un capital social alto. En Venezuela no existe capital social. En Venezuela no hay confianza. Hay un trabajo bien interesante de la ULA que está publicado en la Universidad TRI de Roma, en unas conferencias en la Universidad TRI de Roma, que también lo analiza de esa manera, el tema del capital social con respecto a la confianza. Y ese es el norte del cual nosotros estamos, ¿no? Trabajar específicamente el tema del Estado ciudadano, con mucho gusto, y lo desarrollamos. Yo ahorita lo estoy desarrollando en artículos cortos que lo estamos publicando en el Nacional y en el Tapete, para seguir con el tema, ¿no? Pero también estamos trabajando el tema del capital social desde el punto de vista de los valores, de la generación de confianza en la sociedad, que es uno de los elementos que más necesita Venezuela, porque yo estoy más centrada en el tema venezolano. No sé si logré en pocos minutos. Perfectamente. Yo creo que Ahí hice un ejercicio de rapidez. Yo creo que igualmente, Carlota, pues, quien se pierde esa conferencia, pues
Bueno, se pierde una gran oportunidad. Seguramente con Segundo, que también te llamará, de acuerdo a tu tiempo, Carlota, prepararemos algo para darle muy amplia difusión, porque esa conferencia tuya, pues, queremos de verdad, que llegue a todas las redes SAI que tenemos conformadas y que sea verdaderamente aprovechada. Yo conozco el trabajo que tú vienes haciendo y es verdaderamente valioso. Te agradezco mucho tu participación. Gracias. Bueno, entonces, ya habiendo pues tenido digamos, estos comentarios tan valiosos de Elsie en materia de la neurociencia y su influencia en las comunicaciones, lo que llama ella la neurocomunicación, y los conocimientos que nos ha dado aquí a manera resumida, también Carlota en la parte de Estado ciudadano y de capital social, formación de capital social, pues entramos ahora en la parte donde nuestro estimado amigo Genaro Mosquera seguramente nos va a poder ayudar muchísimo. Pero yo voy a dar algunas pinceladas antes de que Genaro pues remate con su sabiduría, ¿no? Entonces, nosotros cuando analizamos redes, ¿verdad? Y fíjense ustedes que aquí hablamos de algunas estadísticas que ya Segundo las vivió en su red, porque ellos alcanzaron densidad 1, que es obligado alcanzarla para pasar a la fase 2, porque la red tiene 15. Y ustedes saben que cuando hay 15 personas, ¿verdad? En la red, entonces, usted calcula el número de interacciones mínimas que tiene que haber y sencillamente es una fórmula muy sencilla, pues n por n menos 1 entre 2. Aquí lo vemos. Claro, aquí ponemos caso de 12 personas, ¿verdad? Que están en caos porque no están interactuadas, ¿verdad? Que yo siempre pongo el ejemplo, imagínense que estas 12 personas están en un centro comercial y ocurre un incendio. Cada una coge para su lado porque no hay coordinación. Pero si ustedes ven aquí el de la derecha, en donde hay algunas conexiones, son las mismas 12 personas. Pero imagínense que L1, L2 y L3 son el cabeza de 3 familias. La familia 1, la familia 2 y la familia 3. Si estas 3 están coordinadas, porque está papá, mamá y hermanos, ¿verdad? O papá, mamá y un hermano, entonces ocurre el incendio. En lo que L1 y L2 y L3 se movilizan, se está movilizando la red completa, porque no hay un caos, hay una cierta cohesión. Ahora, la cohesión es igual a 1 si todos se comunican con todos. Ahora, aquí la calculamos, se llama densidad, ¿verdad? Y una manera, y aquí estamos hablando, pues, por supuesto, terminología matemática, que algunas de ellas, ¿verdad?, han sido tomadas por los sociólogos y las han hecho suyas muchas veces con otros nombres, ¿verdad? Usted no tiene por qué definir con exactitud lo que nosotros llamamos aquí cohesión social, pero puede estar tranquilo en cuanto a que en la literatura científica, cohesión social, de acuerdo a algunos autores, vamos a ponerlo de esa manera, está definido como o es calculada en una de sus formas, porque ya vamos a ver otra forma cómo se calcula, como densidad. Densidad siendo esta fórmula, o sea que aquí esta red tiene una densidad de 13.6%, ¿ok? O si usted la mide de entre 0 y 1, la máxima densidad posible es de 1, ¿verdad? Porque todos se relacionan con todos porque es el número de relaciones entre el número de relaciones posibles, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 9 relaciones y hay 66 relaciones posibles, porque 12 por 11 entre 2 es 66, entonces me da que la densidad de la red es 0.136 o 13.6%. Pero ¿qué pasa cuando tengo 225 personas en la red? Ahora, si yo quiero calcular el número de relaciones posibles, 225 por 224 entre 2, que es 3.000, que es 3.200 y tanto, ¿verdad? O sea que ya la cosa se complica porque ya no puede usted manejarlo como lo manejaba antes cuando el número era más pequeño. Entonces ahora, si usted quiere ver, por ejemplo, la importancia de un actor social en la red,
se introduce un concepto estadístico que se llama centralidad. Yo no voy aquí a hablar de las distintas formas de centralidad porque son muchísimas. Cada una se define estadísticamente de una manera distinta. En el fondo, todo lo que está ocurriendo es álgebra de matrices, porque cuando se estudia una red social o una estructura social, ahí entran a jugar varias ciencias aparte de las ciencias sociales, porque usted ve que está la presencia de la sociología, de la economía, de las ciencias políticas, pero no nada más, cuando hacemos estos análisis de la red, no nada más estamos en presencia de matemática, sino también está en presencia, por ejemplo, de un área del conocimiento que se denomina teoría de la complejidad y otra área del conocimiento que se denomina teoría de grafos. O sea, esto es altamente complejo, pero no lo vamos a resolver hoy, ¿verdad? Sencillamente en este entrenamiento lo que damos es una pincelada. ¿Por qué? Porque el que usa la red SAI no tiene que saber estas cosas. Aquí se presentan, dado el nivel de quienes integran esta red SAI de ciudades inteligentes y sostenibles. Pero si yo le estoy dando a usted un entrenamiento práctico, usted no tiene que saber el fondo que hay científico en lo que la tecnología está haciendo y operando, ¿verdad? Usted sencillamente lo que estaría preguntando es, ok, en una red de 30,000 personas, ¿quiénes son los líderes? Y entonces el sistema calcula, hace sus cálculos y le dice, de acuerdo a la definición de liderazgo, quiénes son los líderes en la red. Y cuál es la centralidad y cuáles son las estadísticas. Por ejemplo, fíjense esta parte de aquí abajo. Otra manera de medir cohesión social es la distancia que hay entre los puntos de la red. Imagínense que estas son personas, actores sociales, ¿verdad? En una comunidad, cada una se llama Pedro, Juan, María, Antonio, ¿verdad? Y resulta que el del extremo derecho se llama Antonio y el del extremo izquierdo se llama María. Y ellos no se conocen. Y Pedro quiere llegar a comunicarse con María. Entonces, necesariamente, porque Pedro conoce nada más a Antonio y Antonio conoce a Juan, para que estas personas puedan entrar en comunicación tiene que ocurrir esta trayectoria. O tiene usted que crear un nuevo enlace, que sería directo entre Pedro y María. Pero ahí caemos en el tema de ELSI. Usted no sabe si eso se va a lograr por limitaciones en la comunicación y otro tipo de limitaciones. Entonces usted calcula densidad como la distancia promedio entre todos los integrantes de la red. Fíjense que ya calcula, cohesión como la distancia promedio entre todos los integrantes de la red. Ese es un cálculo estadístico. Ese no es un cálculo que tiene que ver con relaciones humanas ni tiene que ver con comunicación, sino es un cálculo puramente estadístico, ¿verdad? Que le va a dar a usted una idea de la complejidad que tiene la red. Porque, por ejemplo, fíjense estos dos actores sociales. ¿Qué pasa si por alguna razón esta persona, una de estas dos personas, o fallece o se retira? Entonces ahora la red queda incomunicada, porque los que están en la derecha ya no se pueden comunicar con los de la izquierda. Y se conforma lo que llamamos en matemática dos componentes distintos. Esta red es un solo componente, porque desde cualquier punto usted puede llegar a cualquier otro punto de la red, ¿verdad? A menos que usted considere aquí donde dice activo social, que es más una leyenda, pero si ese fuera un punto, entonces lo que se llama un punto aislado, ¿verdad? No está integrado a la red y usted tendría dos componentes. Pero suponiendo que esta es la leyenda simplemente, bueno, entonces usted tiene aquí un solo componente. Pero si se rompe el nexo entre estos dos, se están creando ahora dos componentes en la red. Esto es muy fácil si usted tiene solamente 12 personas. Pero ¿qué pasa si yo tuviese 500,000 personas en la red? La pregunta que yo le hago a SAI es, ¿cuáles son los puntos críticos en mi red? Y SAI le dice, usted tiene 125 puntos críticos. O sea, puntos en donde si una relación se rompe, queda incomunicada la red. ¿Cuál es la distancia que hay entre Pedro y María en una red de 1 millón de personas? Bueno, hay una distancia de 3. Usted para llegar entre Pedro y María tiene que pasar nada más por Juan y por Miguel. Esa respuesta la da SAI en fracciones de segundos. Y usted está manejando cientos de miles de personas. Entonces,
Yo no voy aquí a profundizar, lo que le quiero decir, y ustedes lo tienen en la presentación, el que quiera profundizar, aquí hay un documento de muy fácil lectura que le habla de la terminología. Estas cosas que yo le acabo de hablar están aquí definidas desde el punto de vista de terminología: grupos, subgrupos, centralización, componentes. Y es un documento bien sencillito, que lo pone usted al día en la terminología básica. No va a conocer toda la terminología porque los autores cambian la terminología. Y como les dije al comienzo, muchas veces lo que ocurre es que cuando usted habla con un economista o con un politólogo o con un sociólogo, con un antropólogo, ellos van a llamar lo mismo, el mismo concepto que usted está manejando, pero ellos le llaman otro nombre. ¿Por qué? Porque en su disciplina ellos lo rebautizan. Eso ocurre muy común en esta área. Entonces, lo que yo puedo llamar una centralidad por intermediación, de repente en sociología lo llama un grupo otra cosa, otro nombre que yo no sé, pero eso no es suficiente, porque cuando usted habla con el politólogo, usted se da cuenta a lo largo de la conversación que están hablando lo mismo, él sencillamente le está dando otro nombre. O sea, esta es un área complicada, tan complicada que cuando uno mismo define capital social, uno siempre tiene que terminar preguntando, ¿según quién? Según Putnam, según Coleman, según Fukuyama, según Robert Lynn, ¿según quién? Porque lo que ocurre es que si la unidad de análisis es el individuo, entonces usted tiene más teorías que se enfocan en el individuo y en la mesoestructura social. Pero si usted tiene más, por ejemplo, profesores como el doctor Putnam, que se centra más en la macroestructura social, en la asociatividad, en lo que decía Carlota, la importancia de la confianza, las redes, en fin, usted se está moviendo a otro nivel de la estructura social. Entonces, ahí es donde vienen algunas diferencias, pero que son diferencias que en lo que uno empieza ya a interactuar, se da cuenta que está hablando en realidad de lo mismo, bajo perspectivas un tanto distintas. Entonces, el elemento terminología es fundamental para quien quiera profundizar en esto, ¿verdad? Pero el elemento que tampoco voy aquí, y voy a ceder la palabra a nuestro experto doctor en estadística, aquí yo les pongo algunos elementos ya de más profundidad, porque aquí en esta reunión hay ingenieros que quizás quieran estudiar ya más matemáticamente qué está pasando aquí. Los tipos, esta literatura no se consigue en español, lamentablemente, por eso les traigo este documento que es muy fundamental. Porque, por ejemplo, aquí les digo, fíjense, nada más aquí como decimos, degree centrality, centralidad de grado. Sí, pero no es centralidad de grado calculada de cualquier manera, no significa una sola cosa. Este es el enfoque de Friedman. Entonces, ¿cómo se calcula la centralidad del actor social según el enfoque de Friedman, siguiendo el concepto de centralidad de grado? Bueno, eso es súper específico lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero sin embargo el software le va a permitir a usted ir directo a decir, mira, sin toda la teoría, dime simplemente quiénes son los actores sociales que son centrales en la red, porque a mí me interesa entender la centralidad de la red. Aquí usted tiene unas tablas estadísticas, ¿verdad? Donde les mide desviación estándar, varianza, bueno, en fin, todos los criterios estadísticos. Fíjense, aquí hay otro enfoque para el mismo grado de centralidad. Este es el enfoque de Bonasich, que es muy poderoso, pero bueno, ustedes no tienen que ser expertos en esto, el software hace los cálculos. Pero lo importante, y esto voy a hablar luego de la intervención de Genaro, que también lo vamos a tener invitado, ¿verdad? A una presentación, a una conferencia, pero para que nos dé una breboca, como bien lo hizo nuestros dos anteriores invitados especiales, pues para que Genaro nos dé una breboca de lo que él nos va a hablar y de la importancia de la estadística al estudiar estas redes generadoras de capital social. Adelante, Genaro. Micrófono cerrado, Genaro.
al inicio de esta actividad tuve algunos inconvenientes de orden técnico. Se montaron algunas conversaciones y bueno, perdí unos minutos, pero aquí estamos. Esta charla, conferencia me interesa muchísimo porque profesionalmente se enmarca en una actividad que por muchos años yo he desplegado en materia de inferencia estadística, en materia de pronósticos y en materia de comunicación. Este tema tiene antecedentes muy fuertes porque la necesidad de manejar grandes bases de datos con el objetivo de identificar tendencias y de comunicar en una época tecnológica caracterizada por la desinformación tiene un valor incalculable. Y efectivamente cuando se logra conectar nodos de una manera exponencial, como prevé esta metodología de red o de redes, entonces adquiere una dimensión científica importante y que conduce a un análisis práctico indispensable dentro del marco de referencia de lo que pudiéramos llamar los fenómenos sociales o de la ciencia social. Parece que hay problemas de comunicación. Vamos a ver si lo logra. De no lograrlo, pues continuamos. Como dije, Genaro, pues es nuestro invitado, o Segundo seguramente lo contactará el profesor. Aló. Hola. Se interrumpió, Genaro. Continúa. Sí, se interrumpió. Ok. Bueno, decía que en Venezuela hay un caos, no solamente... Se le congeló la imagen. Sí, no, tiene problemas de comunicación. Entonces, bueno, Segundo, quedará pues de tu parte contactar al profesor Genaro Mosquera para una conferencia que seguramente los ingenieros van a disfrutar mucho. No quiere decir que los demás también no lo disfruten, pero esa es una conferencia pues que va a tener un fuerte componente estadístico. Es el área de la cual Genaro le ha dedicado toda una vida y tiene un doctorado en estadística. Así pues que seguramente será una clase magistral de Genaro. Bueno, continuamos pues con mis láminas, donde les decía que ahora si nosotros vemos esta parte, es muy importante que Segundo y el equipo entienda que para que la red pueda crecer exponencialmente, el núcleo tiene que crecer. Y como hoy hemos introducido el concepto del demos, si usted quiere que su red llegue a 225, su demos, que es de 15, tiene que tener cohesión social. Pero ya la tiene, porque ustedes lograron densidad 1. Entonces, ustedes lo que tienen que trabajar es en consolidar su núcleo de 225 para que sigan creciendo. Pero se crece exponencialmente únicamente si el núcleo primero crece exponencialmente. Usted no se puede plantear tener una red de 3.375 personas, no va a ocurrir, a menos que usted tenga un núcleo cohesionado de 225 personas. Estas cosas las explicamos en los artículos que escribimos. Por eso yo los remito al libro, porque esos son artículos muy breves, escritos para que se puedan entender fácilmente, porque no son artículos científicos, aun cuando nos cuidamos de poner la referencia científica para el que quiera profundizar, siempre tenga la posibilidad. Y todos los artículos tienen al final la referencia científica, o sea, que son documentos que aun cuando no son documentos científicos publicables en revistas arbitradas, sí son documentos que tienen basamento científico. Entonces, por favor, yo los invito a que lo vean. Y yo hago aquí la analogía con un dinamo. El núcleo es el equivalente a un dinamo. Y la red va a crecer en la medida en que usted genere energía. Si no, no crece. Y el capital social es equivalente a lo que usted acumula en una batería. Ahí se acumula el capital social. Pero si el dinamo no se activa, bueno, entonces la batería se descarga y ya está, se le acabó el capital social. Usted tiene que estar generando capital social permanentemente. ¿Y cómo se genera capital social? Con interacciones sociales, interactuando. Es la interacción social la que genera capital social. Vuelvo a la importancia de
de la conferencia que nos va a dar Elsie Manzanares. Bueno, aquí esto era cuando estábamos en la primera parte. Yo aquí esto sí lo voy a pasar muy rápido porque son las láminas de la primera parte del entrenamiento. No me voy a detener aquí. Esto es algo que ya ustedes deben haber visto varias veces. Y si hubiese alguna pregunta, pues me la hacen, se la hacen a segundos, pero estos son los listados que produce el sistema. Aquí lo único que tratamos de hacer ver es que si usted forma parte de distintos SAIs, no hay ningún problema porque al crear un SAI universal, se sabe que Pedro forma parte de 3 SAI, que María forma parte de 2 y de cuál SAI forma, de tal manera que siempre la tecnología sabe dónde está cada quien, ¿verdad? Por supuesto, la información es confidencial y es responsabilidad de cada dueño de SAI. El SAI B tiene un coordinador general, así como lo tiene el SAI de Ciudades Inteligentes y Sostenibles. Y la información del SAI A no la conoce nadie porque la corporación SAI actúa como un banco de datos. A menos que el propio dueño del SAI quiera compartir su información, que generalmente no comparte nombres de personas ni información de personas, comparte estadísticas. ¿Cuántos médicos hay en tu red? ¿Cuántos son y quiénes son los líderes en la red? En fin, información estadística, información que en nada daña a la persona que forma parte de la red, pues nada perjudica. Bueno, en la parte de recursos sociales, como le decía yo... Dame un chance, José María, para rematar. Adelante, dame adelante. Un chance para rematar lo que habíamos hablado. Adelante, hermano, adelante. Se fue de repente, de pronto se fue a internet y no sé qué pasó. Adelante. Bueno, decía que Venezuela es un caos. Venezuela es un caos por la dispersión de núcleos, de personas, de gente con los mismos intereses comunes, de la sociedad civil. Y efectivamente este sistema... Alguien, perdón, Genaro, alguien... Y, por ahí se activó un... Ya va, a alguien se le activó o a mí se lo activó el... Vayan a ver a quién se le activó ahí. Vamos a... Ya va un segundo aquí, porque es que... sí. Ok, ahí estamos listos. Adelante, Genaro. Bueno, muy bien. Entonces decía que frente a la entropía, que significa tener una enorme cantidad de organizaciones civiles aisladas, sin comunicación, realmente el sistema permite cohesionarlos de esta manera exponencial y comunicar los intereses de las comunidades sobre aspectos diferentes. En Venezuela esto es una absoluta necesidad porque efectivamente, como decía Carlota, el Estado ciudadano requiere de una información veraz, requiere de que el tránsito informativo ruede fácilmente a través de las redes y la construcción de los nodos en los clústeres adecuados con una visión estadística permite efectivamente conducir los programas ciudadanos de una manera diferente. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para probablemente entender el asunto. Todos nos quejamos, por ejemplo, de que el sistema electoral venezolano está montado sobre un sistema completamente deteriorado, de falta de actualidad, etcétera. Pero desde el momento en que se instala una red como la que estamos hablando, donde cada una de las personas puede en línea entrar en un sistema para lograr esta comunicación exponencial en la sociedad civil que se extiende a lo largo y ancho del país y que se extiende a lo largo y ancho del globo. En ese momento la información adquiere una validez, confiabilidad, confianza y confidencialidad apropiada para abordar el tema. De tal manera, pues, que visto desde ese punto de vista, lo que estamos observando en la presentación que ha hecho José María, lo que está haciendo José María, es una captura de datos adecuada, un procesamiento estadístico conveniente, una descripción de resultados y una acción operativa importantísima que define decisiones de carácter social y que contribuyen a este asunto de darle cultura y formación a la comunidad para que realmente defiendan la democracia, sus derechos, sin tomar en cuenta, obviamente, otras aplicaciones que tienen una visión totalmente empresarial, pero que la consulta siempre está presente en casi cualquier nivel de
los clústeres que manejan la informática en estos tiempos de cambio tecnológico. Gracias, José María, por la oportunidad. Gracias a ti, Genaro, y seguramente, pues como dijimos antes, Segundo te estará contactando para, de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, pues puedas profundizar en esto que ya nos has dado un abrebocas y que seguramente pues va a ser oportunidad para nosotros aprender y seguir la red llenándose de conocimientos para que logre sus objetivos, porque para eso es la red, lograr unos objetivos que ellos se han planteado para ciudades inteligentes y sostenibles en Venezuela. Esa es la red. Gracias nuevamente, Genaro. Entonces, bueno, les decía que yo no voy, por supuesto, aquí a entrar a ninguno, pero los invito a que vean estos videos. Están en la presentación, no los tienen que buscar en ningún lado, pero aquí está la reunión que sostuvimos con el grupo de consultores AZB, Adalberto Zambrano, consultores, y también pues lo que fue diríamos el evento de graduación de paso de la fase 1 del núcleo 15 a la fase 2 para construcción del núcleo 225 de esta red CIS de ciudades inteligentes y sostenibles de Venezuela. Entonces, ese material está ahí. Aquí también, pues, como estamos hablando de recursos sociales, yo no voy aquí a profundizar, pero quiero que vean que el 3 de abril publiqué una columna llamada Los recursos sociales son tan importantes como los personales. Ahí introducimos el tema de los recursos sociales. Como ven ustedes aquí en las referencias, nombramos pues al doctor Nan Lin, que es el padre de la teoría de recursos sociales para formación de capital social, y esta es la enciclopedia de sociología en su segunda edición, la que referenciamos, y también el libro sobre capital social del doctor Son. Luego escribimos una columna, El recurso humano visto a través del cristal de las relaciones sociales. Ahí, por supuesto, estamos referenciando al doctor Braz en un artículo de él del año 2022, de este año. O sea, esto es muy nuevo, donde él habla de los nuevos desarrollos en la ciencia en el área de el análisis de redes sociales. Y también un documento científico del doctor Soltis, donde él habla pues de la gerencia de los recursos sociales, que es justamente como se llama el siguiente artículo publicado, por cierto, hoy. Hoy publicamos este artículo. Nuevamente hacemos referencia a el doctor Nan Lin. Este es un trabajo que venimos haciendo conjuntamente con el doctor Gustavo Machado, que nos acompaña aquí. Bueno, dije doctor, y la realidad es que se está doctorando, está terminando su doctorado, el profesor Gustavo Machado, pero está trabajando con nosotros esta área específica. Muy interesante de esta fórmula que ustedes ven aquí, VP igual a VPE por VCC. Esa es una fórmula que un científico social de mucho renombre, el doctor Carlos Matus, digamos, propuso, en la cual él lo que dice es que el valor por eficacia multiplicado por el valor del canal de comunicación o canal comunicacional le da a usted el valor de la propuesta. Lo que quiere decir que si usted tiene una propuesta científica, política, técnica, organizativa, valiosísima, ¿verdad? Valiosísima. O sea, su valor por eficacia es alto, ¿verdad? Pero el canal comunicacional es cero. O sea, no tiene valor. Bueno, no tiene entonces su propuesta ningún valor real porque la fórmula le da cero. Y entonces muévase en esos límites. Usted puede tener un excelente canal de comunicación, pero si la propuesta no es eficaz, entonces también vale cero. Pero lo interesante de notar que lo observó el profesor Machado, y por eso lo reflejamos en el artículo, escrito entre los dos, es que el profesor Machado observa que el capital social incide en ambas variables en la ecuación, porque cuando tú tienes un buen canal de comunicación, ese canal de comunicación lo puedes hacer aún mejor si existe capital social. Pero es que la eficacia, el valor por eficacia también aumenta por el capital social. O sea que para las organizaciones, para las empresas, es vital el capital social.
si vamos a lo que dice la fórmula. Pero algo más agrega el profesor Machado, que es que para los procesos de innovación abierta, en donde es fundamental los intercambios de flujo de conocimiento entre organizaciones, nuevamente capital social. Acuérdense lo que hablábamos al comienzo de la influencia social y lo que bien ha repasado Genaro Mosquera en su comentario. Es decir, es ese intercambio de información entre organizaciones, como lo comentaba Genaro en un contexto distinto, pero es el mismo efecto. Usted está hablando de flujos de conocimiento, flujos de información entre organizaciones, que es a lo cual el profesor Machado se refiere cuando habla de innovación abierta. Lo que quiero que nos demos cuenta es que los mismos conceptos los aplicamos nosotros en las distintas ciencias sociales, ¿verdad? Con igual validez. Y esto no lo estamos diciendo nosotros. Todos los días cuando nosotros revisamos información científica, porque ese es mi trabajo diario. ¿Por qué mi trabajo diario? Porque nosotros mantenemos una patente. La tecnología SAI está soportada por una patente. Y cuando usted tiene una patente, usted tiene que revisar todos los días de Dios qué está pasando en el conocimiento científico en esa área. Porque un día puede no existir algo, pero al día siguiente apareció algo que cambia la película. Y usted tiene que reaccionar inmediatamente. De tal modo, pues, que nosotros estamos al día en la generación de conocimiento. Pero a mí me complace mucho, pues, ver que en nuestro contexto nacional tenemos profesores como el profesor Machado, como el profesor Genaro Mosquera, como la profesora Carlota Salazar, como Elsie Manzanares, de un talento tal que nosotros, mire, podemos tener nuestras propias creaciones dentro de Venezuela. Y por eso esta red es una red de emprendedores, que es una de las cosas que Segundo Vázquez, como su coordinador general, siempre hace énfasis a su equipo. Me consta porque me lo comenta. Señores, nosotros no somos una red de personas que busca empleo. Nosotros somos una red de emprendedores. Y son dos cosas muy distintas. Y es verdad, tiene razón Segundo. El talento hacia el emprendimiento. Eso es lo que va a cambiar a Venezuela. Eso es lo que va a crear nuevas oportunidades. Eso es lo que hace crecer la economía. Entonces, bueno, aquí nada más para mostrarles pues que ese formato que publican algunos periódicos, nos publican varios portales, también nosotros lo distribuimos a empresas, a universidades, dentro y fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela se distribuye en inglés a universidades y empresas, y dentro de Venezuela, por supuesto, se distribuye en español en este formato, ¿verdad? Tampoco me voy a detener aquí, pero quiero que sepamos pues que esta tecnología SAI forma parte de una familia de tecnologías que se llaman Stakeholder Relationship Management Systems, sistema para la gestión de las relaciones entre los interesados, porque lo que se trata es de proyectos y de interesados en el proyecto, que en inglés se dice stakeholders. O sea, la tecnología SAI es para manejar las interrelaciones de los actores sociales que actúan, que participan en proyectos. Si no hay proyectos, no hay tecnología SAI. Un proyecto puede ser a lo que hacía alusión nuevamente Genaro Mosquera cuando hablaba de registro electoral. O sea, crear un registro electoral de ciudadanos venezolanos, ese es un proyecto. Ese proyecto va a estar lleno de stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders de ese proyecto? La totalidad de los venezolanos votantes. O sea, usted está hablando de más de 20 millones de personas. ¿Puede manejar los SAI? Yo le puedo hacer una demostración a usted que cualquier consulta hecha a 20 millones de personas, SAI responde con un tiempo de respuesta no mayor a 3 segundos. Y eso lo garantizamos contractualmente. En 3 segundos máximo tiempo de respuesta para 20 millones de personas. O sea que usted puede tener, en teoría, a todos los venezolanos interactuando en la red. En teoría, por supuesto. ¿Por qué no en la práctica? Me regreso al comienzo, porque si usted define el demos como los 20 millones, pues es difícil, ¿verdad? Medir siempre la mayoría, si sea mayoría relativa. Ni hablar de consenso absoluto. Ni hablar de mayoría absoluta, mitad más uno, porque está hablando entonces que tiene que poner de acuerdo a 10 millones de personas. Ahí entra el demos.
Sí, pero para una red de 11 millones usted va a tener un demos de 50.000. Pero es distinto poner de acuerdo a 50.000 que no a 30 millones. En fin, no quiero adentrarme más en esto porque van a haber otras oportunidades. Esto es sencillamente para que entiendan ustedes la importancia de la captura de datos, que es el entrenamiento. Porque este SAI que estamos hablando de ciudades inteligentes y sostenibles ya está en esa etapa. Este es un SAI que debe estar capturando datos de los nuevos integrantes para crecer exponencialmente y convertirse en Venezuela en la red de emprendedores más grande que hay en Venezuela y por qué no en Latinoamérica. Segundo, está desarrollando la visión y la misión. Pero a mí me gustaría por algún lado ver en alguna parte, ¿verdad? Que ustedes pretenden ser los más grandes en Latinoamérica, porque es que tienen el potencial para hacerlo. Tienen el talento y tienen la tecnología. ¿Qué les falta? Sencillamente el esfuerzo. Más nada. Pero ahí están las condiciones para lograrlo. Entonces, bueno, aquí no me detengo, ustedes lo tienen. Esto es cómo se organiza un evento SAI. Entonces, para la conferencia que va a dictar Genaro, que va a dictar Elsie, que va a dictar Carlota, pues aquí están los pasos que hay que hacer, cómo se organiza. Y seguramente, segundo, cuando tenga su estructura organizativa, habrá alguien que se encargará de eventos, ¿verdad? Porque ustedes están ya conformando también su estructura organizativa. Bueno, entramos en la parte de identificación de recursos. Yo voy a abrir un periodo ya de respuesta y preguntas porque nos quedan 22 minutos de reunión, ¿verdad? Entre las preguntas y respuestas, en una intervención de segundo, él va a hacer una demostración de esto que ustedes ven en la tabla, que son las relaciones que se dan entre los integrantes de la red hasta ahora como está constituida, que apenas tiene 50 personas, 50 emprendedores, pero que tiene la meta de llegar a 225 para que su núcleo pueda dejar de ser de 15, sino de ahora de 15 a la 2, que es 225. Entonces, nuevamente, no voy a abrir el enlace. Segundo, va a ser una pequeña presentación aquí. Disculpa. Pero lo que sí voy a abrir es un periodo de preguntas y respuestas que el amigo Segundo pues va a coordinar. Entonces, adelante Segundo con preguntas y respuestas, por favor. Gracias, José. Muy lleno de conocimientos. Realmente hoy ha sido un día de poner nuevas neuronas y de activar la materia gris, ¿no? Realmente nos ha colmado de mucho conocimiento y actualización, bueno, porque esas cosas en algún momento de nuestro camino por las universidades realmente lo conocimos, lo tocamos, ¿no? Y no sabemos en qué momento realmente volvimos a estar con ellas, pero de una manera ya física, no la teoría, ¿no? Entonces se abren ahorita la parte de preguntas. Igualito, vamos a hacerlo con la señal de siempre, levantando la manito para darle la palabra a las personas que realmente así lo pidan en la secuencia que aparezca. Adelante. Aquí tenemos Bueno, que se identifique. Que se identifique. Adelante, está identificado aquí como, bueno. Ella es la esposa de Eivor. Ah, la esposa de Eivor, sí, yo me acuerdo cuando vi. Sí, que se identifique si está Ricardo. Si no, Ricardo Cubero, ¿no? Si no, Ricardo Cubero, exactamente. Adelante, bueno, si la esposa va a intervenir, por favor que adelante, si no le damos el pase a Ricardo. Bueno. Bien, bueno, buenas noches. Déjame ver que no se está arrancando la cámara. Déjenme ver, a ver. Si no, bueno, no, creo que me están escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Perfectamente, Ricardo. Bien, sí, no quiso arrancar la cámara. Tenemos 2 minutos por participación, ¿oíste? Sí, eso me pareció muy interesante, no conocía con detalle más allá que los escritos de todo el modelo SAI. Me causa curiosidad, quisiera ver de qué manera han considerado en el establecimiento de las relaciones entre los diversos nodos y actores
el aspecto de la proximidad física, espacial. Yo sé que son relaciones funcionales, pero siempre hay una afectación que pudiera estar dada por esta proximidad física. Entonces quisiera saber de qué manera ha sido considerada, si es que ha sido considerado dentro del modelo. Ok, ¿quién más está por allí? ¿Alguna otra persona? Mientras se animan, tú puedes hacer tu presentación, segundo, de la parte de los recursos. Sí, claro, claro. Déjame ver si me das oportunidad para compartir. Sí, si alguien se anima, pues que haga su, ok. Aquí tenemos a Jesús Aníbal Marcano. Ahí ya puedes compartir para que te vayas preparando. Jesús Marcano. Ok. En anterior oportunidad, en la primera parte de la presentación, habíamos hablado del administrador de la red, que era la mano derecha del coordinador, para poder hacer, bueno, es la persona que va a tener prácticamente, asumo que es así, quiero que me lo aclare, prácticamente la llave de la captura de datos de la red, ¿no? Solamente a petición del coordinador, pues va a interactuar con él, obviamente, para poder hacer eso. Y cualquier otra persona, nosotros hemos estado, bueno, yo en lo personal he estado pasando personas para crecer en la red, unos médicos en la parte de telemedicina, amigos míos. Y esa persona, esa captura de datos va a ser, la podemos hacer nosotros, como quiero que se me aclare un poquito esa parte, no solamente pasar el número para que ingrese al grupo. ¿Cómo va a ser esa captura de datos? Esa es mi pregunta. ¿Me copiaron? Okay. Sí, perfectamente, perfectamente. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Alguien más ya? Aquí está por aquí. Bueno, yo voy entonces respondiendo a las dos preguntas. Segundo va preparándose para su presentación. Y voy a responder muy rápidamente porque nos quedan 15 minutos de reunión, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta de Ricardo, justamente ahí es donde entra la georreferenciación y el trabajo que ya hemos venido haciendo adelantado con Ilse Vázquez y los técnicos de SAI, porque nosotros hemos hecho ya, como dije, actividades, proyectos en los cuales se requiere, por ejemplo, si tú estás georreferenciando, voy a dar un ejemplo en el área electoral, el centro de votación, y tú sabes dónde vive la persona porque tiene su dirección, ¿verdad? Por lo menos hasta a nivel de parroquia. SAI lleva la ubicación de la persona hasta a nivel de su residencia, ¿ok? Pero en el trabajo conjunto que venimos haciendo con ESRI, lo estamos llevando hasta nivel parroquial, SAI baja hasta nivel sectorial, o sea, SAI llega hasta barrio y caserío, pero además tiene la información en qué casa, de qué calle, de qué caserío de Venezuela vives. Pero nosotros estamos bajando para los trabajos conjuntos hasta nivel parroquial. Entonces tú puedes medir lo que tú dices, la proximidad física. Si yo voy a llegar al centro de votación, ¿a cuánta gente tengo que trasladar con carro? O se pueden trasladar a pie porque conozco la distancia física que hay entre el centro de votación y donde está la persona. Eso por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Evidentemente, pues que con el apoyo de la tecnología de ESRI, que yo diría que es de las más avanzadas del mundo, si no la más avanzada del mundo, nosotros estamos llegando a una combinación muy poderosa con la cual vamos a dar unas soluciones. Estamos trabajando en este momento para que sepan los amigos que nos escuchan en el ámbito electoral, que es un área que maneja, por supuesto, también el profesor Mosquera. Nosotros con ESRI y con
y con SAI, estamos pues generando una tecnología con la cual nosotros podemos decirle al país que estamos en capacidad de hacer un registro electoral de ciudadanos venezolanos, pero no lo que usted ve en el CNE, sino algo vivo, algo donde los que integran el registro electoral puedan interactuar, algo en donde puedan coordinarse actividades, porque ese elemento que tú mencionas está incluido, que es el de la georreferenciación, de lo cual di un solo ejemplo cuando hablé del centro de votación y el lugar de residencia de la persona. De todas maneras, Ricardo, en cualquier momento pues lo conversamos más en profundidad. Nosotros en este momento estamos organizando una presentación, un curso sobre el software electoral que ya dispone ESRI y al cual la red de ciudades inteligentes y sostenibles está siendo invitado. O sea que seguramente Segundo Vázquez se hará acompañar de un par de personas que él decidirá, que irán al entrenamiento que nos va a dar en ese software electoral que ya dispone ESRI de Venezuela. La otra pregunta, la de Jesús. Jesús, correcto, lo que dices es correcto. Es el administrador SAI el clave en la captura de datos. Ahora, lo que hacemos es que nosotros entrenamos de manera personal al administrador SAI. Este entrenamiento que tú estás viendo, por supuesto, si el administrador SAI estuviera entre nosotros, no le hace daño, ¿verdad?, la presentación, pero es que con él es muchísimo más detallado porque él es el que coordina la captura de datos. Él no es el que hace la captura de datos. Todos participan en la captura de datos. La red completa participa en la captura de datos para que el crecimiento pueda ser exponencial. Hay eventos especiales que también unos hemos hecho con ESRI. Con ESRI hicimos un evento especial hace unos meses con el mayor influencer que hay en Venezuela, que es el que tiene el programa Hasta que caiga la tiranía, Norbey Marín. Con Norbey Marín y con la tecnología ESRI, la tecnología SAI, hicimos un evento en donde en 48 horas se capturaron los datos de 12.500 personas en 48 horas. Y nosotros tenemos, y le hemos hablado al profesor Mosquera, le hemos hablado de que nosotros podemos hacer un evento similar con ESRI SAI, y ahora sumando, pues, porque se ha sumado al grupo la tecnología y la participación de otros empresarios, de otras empresas que posteriormente les informaremos, nosotros pudiéramos incorporar 500.000 personas en un trabajo que yo estimo que no debe demorar más de 2 semanas. Si usted incorpora 500.000 personas, usted ya rápidamente está hablando del 5% del registro que hay que construir en apenas 2 semanas. Y son 500.000 personas que van a poder interactuar. De tal manera que la tecnología está. Y vuelvo al asunto, Jesús, el administrador es el que va a coordinar el proceso, pero toda la red participa en la captura, porque en una red SAI todos son líderes. Todos son líderes. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Segundo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te quedan 10 minutos de reunión, Segundo. O sea, que haces tu presentación y por favor cierras la reunión. Ok, bueno, quería aprovechar porque aquí nos acompañó hoy también Eli Meneses, que es la persona que va a estar, digamos, como administrador ahorita de la red. Oye, qué bueno. Profesional. Mucho gusto, Eli. Ya después conversaremos, pero me contenta mucho que ya hayan designado un administrador. Ok, bueno, hablando de este pequeño sistema, es el sistema, digamos, preliminar que nos permite manejarnos para conocer exactamente con quién tenemos que interactuar, así como se desarrolló. Una acotación, perdóname, Segundo, que es importante para que la gente no se confunda. Esto que ustedes están viendo es una herramienta didáctica. Este no es el SAI. Es correcto, eso es lo que le iba a decir. Esta es una herramienta didáctica con la cual entrenamos al coordinador general del SAI para que cuando entre en la herramienta sepa lo que está pasando. ¿Ok? Adelante, Segundo, disculpa. Ok, exactamente, eso era lo que venía, por lo que ya nos quedaba una herramienta didáctica y nos permite a nosotros hacerle seguimiento y hacerle control, digamos,
individualmente por cada uno de nosotros, así como se hizo cuando existía el pequeño software, el pequeño archivo en Excel que nos guiaba con quién teníamos conexión y eso cómo iba avanzando desde el punto de vista de la densidad, ¿no? En este caso, tiene varios libros de trabajo donde se coloca la persona. En este momento están ingresados 72 personas, ¿ok? Y inmediatamente que ingresas a una persona, ahorita podemos ingresar aquí a Pedro, Luis, Test, para hacer una prueba. Nos vamos aquí a la parte de arriba, ¿ok? Le damos que genere la relación. Aquí no está seguro que vamos a generar la relación. Sí estamos seguros. Y ya él genera la relación y los coloca a con qué persona tiene que conectarse, con qué persona va a interactuar de cada uno de los 225. Entonces, si nos vamos aquí, lo vamos a ver que ya él está, digamos, conectado. Si vemos lo que me corresponde a mí, ya vimos que agregamos a Pedro Luis Test, ¿ok? Y ya, si seguimos observando, también en cada una de las otras personas, aquí también, en el caso de Gassi también lo tendrá él, a Pedro Luis Test, y cada una de las personas que están agregadas aquí ya tienen su agregada a las personas. Son 225, apenas vamos por 72, y esto le va a corresponder a cada uno ir agregando a las personas que se vayan incorporando. ¿Qué hacemos con esto realmente, no? Este es el primer, digamos, el primer contacto que esta tablita que está aquí, que la que habló José, que se llama Identificación de Recursos Sociales, se las comenté yo cuando estábamos en el núcleo 15, para que tuviéramos una idea, digamos, de unos tips para cuando conversáramos con la gente, porque se refiere, son digamos, la forma, digamos, más rápida con la cual podemos interactuar y tratar de crear la base de datos, que sería el primer elemento que consideraría la red para ir haciendo los análisis estadísticos, pues. En este caso vamos a evaluar la confianza y nos va a decir qué bien nos conocemos. O sea, si una persona que yo conozco, digamos como José María, yo voy a decir que realmente lo conozco, qué bien lo conozco porque conviví con él 7, 8, 6, 5 años en la universidad y realmente lo conozco, pues. En la localidad, si me analizo él, está en un país diferente, ¿ok? En la ocupación, ahorita tenemos actividades similares, aunque él está estuvo en la carrera de ingeniería mecánica y yo en la ingeniería eléctrica, pero ahorita estamos en un nivel 2 similar porque estamos compartiendo esto, ¿no? Con respecto a los proyectos trabajados, realmente este sería el primer proyecto donde vamos a trabajar y en la empresa precisamente pudiera considerar que es una, porque es la que estamos tratando de incorporarnos con lo que es el software design, ¿no? Entonces, esto en la medida en que nosotros vamos comunicándonos con las personas, podemos utilizar esta tabla para ir definiendo realmente el grado de confianza, el grado de localidad, el grado de ocupación, el grado de proyecto y el grado de la empresa, ¿no? Entonces, yo hice realmente unos cuantos ya prácticamente de los 15 del grupo que yo tenía, y esto se lo voy a compartir a ustedes porque había un problemita ahí que no se activaba, pero ya ve que se activó ya. Y aquí lo que vamos es generando esta información para que el sistema SAI pueda generar estadísticas específicas. Claro, esto es la primera información. Después realmente nosotros vamos a seguir en la base de datos agregando más información detallada de cada uno de nosotros que se van a utilizar para todas estas cosas que hablaba José María, cuando necesitamos interactuar con alguien que está, digamos, a una distancia a través de otro, pues. Entonces, esto se lo voy a compartir yo a ustedes para que vayamos ya realmente interactuando. Ya tenemos los 15, el núcleo 15 ya pueden realmente, digamos, avanzar en esto y solamente cuando estemos interactuando con las nuevas personas podemos ir, digamos, complementándola. Pero ya cada uno va a poder ir complementando porque ya hubo la interacción y la densidad 1 que se obtuvo quiere decir que ya hemos logrado algo. A lo mejor quizás no un grado de confianza como tal, pero sí un grado de confianza aceptable y esas cosas, ¿no? Entonces, esto se lo voy a compartir yo a ustedes para que lo vayamos trabajando.
Bueno, yo particularmente voy a darle las gracias a estas personalidades que hoy nos dieron una clase magistral, aunque como dice José María, una abreboca, realmente fue muy agrandador para el conocimiento y muy placentero para el espíritu, ¿no? Y para el ánimo, para el espíritu más que todo, de escuchar a estas personas, como dice José María, que contamos con ellos, que están disponibles para ser parte de un equipo, y eso es lo que andamos buscando nosotros. Como te digo, apenas tenemos 3 meses en esto y siento que hemos dado un paso bastante grande. Necesitamos seguir consolidando nuestra confianza, nuestra solidaridad, nuestra reciprocidad, porque eso es lo que realmente nos va a hacer fuerte. La presencia de proyectos está en camino. Pronto, el miércoles, vamos a ver la presentación del amigo Manuel Guacuto para darle nuestro feedback y así ir extendiendo a otras instancias donde queremos que realmente nuestro emprendimiento se vea en favor del país y en favor del grupo promotor de lo que es el proyecto. Pues. Entonces yo le doy las gracias a todos. Gracias, José María, muy amable de tu parte siempre de apoyar y colaborar con todo tu conocimiento y toda tu estrategia que tiene ya por mucho tiempo ya desarrollada. A los participantes, a Elsie, que esperamos con el favor de Dios que se mejore, a Genaro y a Carlota, pues también a todos los otros que estuvieron presentes, y le doy gracias y una feliz noche. Gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta luego. Ok, hasta luego, José.